Listo. Entonces, la guía 5 dice, perdón, el punto 5 de la guía dice, escriban los siguientes números racionales. ¿Qué hacen ustedes en ese punto? Cuando uno, por ejemplo, en la actividad 4 tiene los racionales ya directamente, por ejemplo, 15 30avos, menos 120 240avos, en ese caso le están dando el número, ¿cierto? O sea, una cosa es que a uno le den el número y otra cosa es que uno tenga que conseguir el número a partir de la expresión, o sea, de las palabras. Esa es una forma diferente de interpretar lo que uno hace. Porque, por ejemplo, uno normalmente está acostumbrado a escribir el número. Ya les muestro acá una O cosita. sea, profe, hay que hacer la fracción con lo que nos dicen las palabras. En palabras está escrita la fracción. Ya te Allá, muestro. profe, o sea, hay una cosa que no entiendo. Centésimas. Eso es lo que no entiendo. Ya te explico, un segundito. ¿Sí ven ahí la hojita que tengo? Sí, señor. Ah, listo, Sí, regálame un señor. segundo que esto está todo como extraño, no sé qué le digo. Entonces, acuérdense ustedes, muchachos, que cuando uno tiene esta se llama la unidad, ¿cierto? Si yo divido esta entre 10 me da 0,1. Esto es una décima, o sea, la décima parte. Si yo divido esta entre 100, ¿qué me da? 0,01. Esto se llama centésima. Es que la centésima, la centésima parte es la división de la unidad por 100. O sea, esto es lo mismo que escribir 1/10. Esto es lo mismo que escribir 1/100. ¿Cuál sería la que sigue? Entonces sería 0,001. ¿Y esa cómo se llama? Milésima. ¿Qué sigue? Milésima, ¿cierto? Milésima. O sea, 1000. 1/1000. Y así, entonces ustedes van teniendo presente si es una unidad, si es una décima, si es una centésima, si es una milésima. Se puede expresar de la forma que está aquí, que es la decimal, o se puede expresar acá, que es en la forma racional o en la forma de fraccionario. Esa es la Profe, forma, señor. profe, esto, y entonces, por ejemplo, yo en el punto 5 puedo hacer de las dos, de las centésimas y de la fracción. Fue que el profesor se desconectó. Creo que sí. Quizás eso parece.
El profesor nos está diciendo que si nosotros lo escuchamos y él se salió de la reunión. Uy, se pasa, güey. Buenas, ¿me escuchan ahora sí? Sí, señor. Ay, qué pena, Sí, gracias. señor. Listo. Entonces, voy a seguir acá. Estábamos hablando de los fraccionarios, de la forma como se... Cuénteme, José Alfredo o Juan, que tienen la mano arriba. ¿Cuál es la pregunta que tienen? ¿Qué los hace subir la mano? Profe, yo no tengo la mano subida. Paula Andrea, sí. Paula Andrea Vesga, ¿alguna pregunta? Profe, esto que si yo puedo hacer en actividad 5 de los dos ejemplos que usted nos dio. ¿Cómo así? Sí, profe, que si puedo escribir la fracción y en las centésimas en números, pero sin fracción. No, en este ejercicio lo que interesa es que ustedes hagan la fracción, no la décima. O sea, que representen las fracciones porque estamos hablando es de números racionales. Entonces, para este caso, lo importante es que ustedes representen la fracción. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Entonces, les estaba contando a ustedes que hay una parte que, por ejemplo, uno puede escribir 5 milésimas, ¿cierto? Entonces, es 5 sobre ¿cuánto? Milésima es 1000. Sobre 1000. Entonces, acá serían 5 milésimas. De esta manera, nosotros podemos representar este valor que está aquí. Esa es una forma de mostrar cómo de una palabra o de una expresión que está escrita podemos sacar una expresión algebraica. Esto es importante, pasar de aquí a acá y pasar de aquí a acá. ¿Listo? Es importante que ustedes aprendan a interpretar de las dos maneras, porque les pueden entregar el número o les pueden entregar las letras. Entonces hay que aprender a descifrar de cuál de los dos lados estoy hablando. Si estoy de las palabras a las fracciones o de las fracciones a las palabras. Porque si ustedes, por ejemplo, van a trabajar, bueno, aquí ya es representación. Si ustedes van a trabajar este valor, por ejemplo, este valor que está aquí dice 3/9. Entonces, ¿cómo quedaría? Sería las 3 partes de 9. Este número, ¿cómo quedaría? Escrito, no
Acá, ¿cómo se leería este número? 25 quinceavos. Exactamente. ¿Listo? Entonces, eso es importante porque muchas veces en los problemas, por ejemplo, dicen las, las 3/4 partes. Entonces, si a uno le dicen las 3/4 partes, le están diciendo que son en fraccionario, ¿qué sería? 3/4. 3/4, exacto. ¿Listo? A uno le pueden decir las 3/4 partes de una pieza es tal, o las 3/4 partes de una libra son tanto. Eso. ¿Qué más preguntas tienen alrededor de la guía o de lo que está ahí? Algo que los haga pensar Yo, profe. bastante. Dígame. Profe, es que mirando su guía y presentando pantalla, es que en la actividad 2 solamente hay C y D. Y en la actividad 3 hay C, no hay más. Usted tiene, en la actividad 2 usted tiene la A y la B. Y nosotros no la tenemos. Por ejemplo, yo no. Sí, profe, yo tampoco. O sea, ¿no tienen estas dos? En la actividad 2, profe. En la actividad 2 la A y la B. Y en la No, actividad 3 la B. o sea, ustedes Solo tienen solo estos dos y no tienen estos dos. Al revés, no, profe. profe. Tienen estos dos y no tienen estos dos. Profe, yo en la actividad 2 solamente tengo C y D. Y en la actividad 3, 4 Solo y A y 3. B. O sea, no tienen esta. Profe, yo no tengo la No, B. señor. Ah, bueno, no importa, háganlo como les ha llegado. Seguro a la hora de editar la guía se borró. Bueno, sí, señor. Resuelvan lo que está en la guía. Es que seguro a la hora de pasar la guía ya a revisión. Nuestro deber. Nos vemos. ¿Qué no entiende, José Alfredo? No saben. Faltando 5 para las 8. Nuestro, ¿quién es? ¿Quién es profe? Cállate el micrófono. ¿Qué no entiende, José Alfredo? ¿Qué dice yo no entiendo? ¿El punto 1? Represente en la recta numérica acá. Ah, es hacer lo siguiente, póngale cuidado. En ese caso lo que hay que hacer es lo siguiente. Uno tiene la recta numérica que es esta, ¿no? Y entonces en este caso yo voy a tomar, por ejemplo, un punto que lo llamo el punto 0. Si yo digo que aquí es 1, que aquí es 2, por ejemplo, aquí es -1 y aquí es -2, ¿cierto? Y me dicen a mí, por ejemplo, represente 3/4. 3/4, ¿cuánto es? Si este de aquí hasta aquí es 1 y yo lo divido en 4 partes, pues supongamos, voy a hacer por aquí 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces hay una parte, 2 partes y 3 partes. Este punto que está aquí es 3/4, porque tengo 1, 2, 3 y 4 partes en la primera unidad. Entonces tengo que ubicar 3/4 acá. No sé si haya quedado claro. Sí, señor. Ah, listo. Ahora el punto 4 dice, simplificar significa reducir a la mínima expresión, o sea, hacer lo siguiente. Si yo tengo una expresión que, por ejemplo, dice 18/30. ¿Cuál es la mitad de 18? Sería 9 y la mitad de 30 sería 15, ¿cierto? O sea que aquí me va a quedar 9/15. Aquí ya no le puedo sacar mitad, pero sí le puedo sacar tercera. Tercera de 9, 3. Tercera de 15, 5. O sea que esto es lo mismo que 3/5.
Quiere decir que 18/30 es igual a 3/5. Y este número está simplificado. Son equivalentes, pero este número está simplificado. ¿Qué quiere decir? Que es el número más pequeño que representa esta misma expresión que está aquí. ¿Listo? Señora Angie. Sí, señor. Profe, mi pregunta es sobre la actividad 5. La primera sí se la entendí que es así, pero la C que dice 250, 130 y 2 avos. La C. Sí, señor, de la actividad 5. 250, 152 avos. Pues tienes que escribir 250 y 132 avos. O sea, es solamente interpretar este número. No está... 250 sería 250 y 132 avos. O sea, hay 250, 132 avos. Como yo te decía hace un rato. Si tú tienes, por ejemplo, 40 y 5 70avos, por ejemplo. Quiere decir 45, son 45 y aquí abajo estamos en 70avos. 70. Entonces sería sobre 70. 70. ¿Listo? Sí, señor. Lo mismo, es leer el número que está aquí y ponerlo en esta forma. Sí, Profe, en el punto 6. Señor, sí, punto 6. Aquí lo que tienen que buscar es cuáles son periódicos. Periódicos era que se repetía el periodo cierto número de veces. Acuérdense que eso tiene que ver es con la repetitividad del número. Por ejemplo, si yo tengo un número que es de esta manera, si yo tengo un número que dice... si yo tengo un número que es así, por ejemplo, supongamos 3 décimos, ¿cierto? Entonces 3 décimos, ¿cuánto da? Pues si uno lo pasa a la relación de los decimales, sería 3 dividido entre 10, que eso me da 0.3. En este caso, me da 0.3 y no hay más que hacerle. En ese caso no hay problema. Pero si yo tengo, por ejemplo, Profe, una pregunta. dígame. Ahí en esa actividad, ahí en la actividad 6, ¿se podían elegir dos o solamente era una? Indica cuáles de los siguientes números. No, tienes que indicar cuáles son. Tienes que coger el número A y decir, ¿es o no es? Punto. O sea, hay que hacerlo con todos, pero hay que indicar cuáles de estos son periódicos y cuáles no. Pero todos hay que hacerlos, o sea, con los números, con todos los valores que están acá. Las Bueno, operaciones. gracias, profe. Sí, no es solo escribir. Por ejemplo, el primero es periódico, el segundo es periódico o no es periódico, el tercero es periódico o no es periódico, así. Ustedes tienen que mirar que se cumpla ese periodo. Entonces les estaba explicando. Por ejemplo, que ustedes tienen este número. Por ejemplo, ustedes tienen el número 20 treseavos. Este número, ¿cuánto da? Da 6.66666, ¿cierto? Y puntos suspensivos porque sigue dando 6. ¿Este número es periódico o no es periódico? Sí, profe. ¿Por qué? Es Porque periódico que se sigue repitiendo el mismo número cada vez. Entonces, este número, para redondearlo, a veces se escribe así, 6.667, y acá se pone una rayita encima.
Ya sabe uno, o sea, lo que estoy haciendo es redondearlo a 7, pero para decir que el número es periódico, o sea, que se repite muchas veces. Así a veces aparece en la calculadora. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, muchachos, creo que me tengo que ir para clase con sexto. Entonces los tengo que dejar. Bueno, profe. Bueno, Chao, profe.